¿Sabías que un estudio muestra el modus operandi de los medios tradicionales para manipular la percepción del televidente y crear emociones específicas en la gente como objetivo de la agenda que imponen los dueños de esos medios? En Colombia, la guerra ha generado odios indescriptibles, tanto en las víctimas como en los combatientes, pero también en el resto de la población. Los rencores parecen surgir de manera natural. Sin embargo, en los últimos años, quizás debido al aumento en la penetración de los medios de comunicación y las redes sociales, hemos presenciado una mayor visibilidad del odio y la polarización. Ese rencor se ha manifestado en mayor medida hacia las guerrillas, en particular hacia las FARC, que hacia los paramilitares o las Fuerzas Armadas. De hecho, está claro que estos sentimientos negativos fueron uno de los factores clave en el triunfo del no en el plebiscito, una vergüenza a nivel internacional al ser un país como Colombia con 60 años de guerra y que la gente votara por el no a la paz. Algo muy frustrante, pues la gente en las ciudades en su gran mayoría prefirió votar por seguir la guerra y la gente en las zonas rurales prefirió votar por la paz. ¡Qué ironía, no! ¿Será porque los citadinos veían los muertos en el noticiero y la gente en zonas rurales los lloraban en carne y hueso? Por eso cuando escuches a alguien decir que bala es lo que se necesita, dile que sea consecuente con sus acciones, se ponga las botas con su familia y se vayan al frente de guerra, pues es muy fácil pedir sangre cuando los hijos de los pobres reclutados por el ejército, las guerrillas y los paramilitares no son nuestros hijos. No obstante, algunos sostienen que el resentimiento hacia las FARC no ha sido un sentimiento arraigado durante mucho tiempo en el corazón de los colombianos. Según el columnista David Kitian, en su artículo, ¿Quién te enseñó a odiar a las FARC?, durante varios gobiernos recientes, como el de Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, el narcotráfico y los carteles de la droga eran el foco del resentimiento nacional. Sin embargo, a partir de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, las guerrillas se convirtieron en el objetivo del peor de los sentimientos. A pesar de la fama que las FARC ganaron a inicios del siglo XXI, en su blog, La Perorata, la bloguera Alexandra García se propuso demostrar que, a diferencia de lo que se cree, la subversión no ha sido la mayor responsable de la violencia desatada en el país. Con hechos y estadísticas, García demuestra cómo los discursos mediáticos han influido en el sentir nacional hacia las guerrillas. García señala que cuando se le preguntó al colombiano promedio qué grupo era responsable de la mayoría de las muertes en el conflicto, la mayoría respondió que las FARC. Por otro lado, cuando se les pidió su opinión sobre el paramilitarismo, el 40% sostuvo que era un mal necesario. Las estadísticas muestran lo contrario. El siguiente gráfico, tomado del Centro de Memoria Histórica, ilustra el número de víctimas de las guerrillas en color rojo y lo compara con el de los paramilitares en color azul. Los resultados son claros. Al menos entre 1998 y 2006, el número de víctimas causadas por los paramilitares fue mayor que el de las guerrillas. Por otro lado, los medios de comunicación, afirma García, han moldeado la percepción de los colombianos respecto a la guerrilla y los paramilitares. Periódicos como El Tiempo, El Colombiano, El País y El Heraldo han presentado las noticias de manera que disminuyen la responsabilidad de los paramilitares en los hechos violentos y aumentan la de las guerrillas. Así lo demuestran algunos titulares. Miremos detalladamente cómo la prensa, según lo recogido por García, ha evitado usar el término paramilitares al presentar la información, optando por eufemismos como hombres armados, encapuchados o los asesinos. En cambio, los reportes sobre la guerrilla se caracterizan por la mención explícita de una organización o estructura relacionada con el hecho. Además, cuando los responsables del delito han sido los paramilitares, los medios prefieren utilizar términos como, al parecer, presuntamente, o presuntos. En contraste, cuando la guerrilla está involucrada, los medios no cuestionan los hechos y refuerzan la violencia en el titular con verbos como descuartizar, degollar, ahorcar o decapitar. Según lo expuesto por García, los periodistas también tienden a generalizar a las víctimas de los paramilitares, reduciéndolas a números o personas genéricas. En cambio, las víctimas de la insurgencia son presentadas de manera individual, con nombres y apellidos, destacando sus historias personales, sueños y seres queridos. En resumen,
Según la tesis de García, el odio hacia las FARC ha sido motivado principalmente por los gobiernos y los medios de comunicación sin quitarle responsabilidad a ese grupo armado que también como todos hizo mucho daño. ¿Será que este sentimiento persistirá, dejando claro que todos los grupos al margen de la ley le han hecho mucho daño a Colombia?